Método de diferencias finitas. No, no es cierto. Ese ya lo vimos. Déjenme borrar aquí todo esto. Y vamos a ver entonces el día de hoy. Endurecimiento por precipitación. Déjenme reguardarlo. Es el último tema que vamos a ver. Hoy acaba. Y vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a poner ahí entonces el concepto de endurecimiento por precipitación. Lo voy a poner ahí. Ok, lo primero es obviamente qué es una solución sólida. Porque vamos a necesitar ahí definir. Supone que ya las vieron en ISIM. Pero voy a poner ahí la formación de soluciones sólidas. Dice ahí en la mezcla binaria. Es el resultado de qué? De involucrar pequeñas cantidades de soluto. Puede ser en una mezcla binaria, puede ser por ejemplo hierro-carbono. El carbono, ¿no? Es el soluto. O en una mezcla aluminio-cobre, que es también la clásica, el cobre sería el soluto y el aluminio el disolvente, que quiere decir que está en mayor medida, ¿no? Y dice ahí, la red cristalina del metal casi puro es la que va a tener inmersas las cantidades pequeñas de soluto, ¿no? Ese sería el primer paso, ¿no? Saber que algunas sustancias tienen inmersas en su interior cantidades pequeñas de soluto. Otra cosa voy a poner ahí. Por lo general, la solubilidad depende de la temperatura, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Dice ahí, la solubilidad alcanza un máximo a alta temperatura y disminuye drásticamente hasta a ser prácticamente insoluble a baja temperatura. Voy a poner ahí cuál es la idea en un diagrama de fases, ¿no? Voy a poner el aluminio cobre para que ustedes lo ubiquen, porque el hierro carbono sí lo ubican más, ¿no? Pero el aluminio cobre no es tan común en ustedes. Este es el diagrama de fase aluminio cobre. Y esta zona de acá es la solución sólida alfa de aluminio. El aluminio que es HCP, ¿no? Contra el cobre creo que es, ¿qué? FCC, muy bien. Eh, Partes de los átomos de aluminio, perdón, parte de los átomos de cobre van a ingresar a esta, ¿qué? A esta fase alfa, ¿no? De hecho, lo que ingresa, ¿verdad? O lo que debería de formarse en esta zona de aquí abajo sería un eutéctico, ¿no? Es un eutéctico entre la fase, ¿qué? Teta. Ahorita vamos a hablar quién es teta. Pero es un intermetálico que ocurre a esta concentración. Creo que son dos de cobre y uno de aluminio. No, perdón. No, creo que sí. Bueno, ahorita ponemos la fórmula química. Habría que sacar cuál es la fórmula química del teta. Pero es un intermetálico, ¿no? Y ese intermetálico con alfa generaría una zona bifásica aquí, ¿no? Y en la zona de solubilidad es esta zona, ¿no? A la curva de solubilidad a la que me refiero es esta, ¿no? La que va desde esta esquina, que está... La concentración máxima sería 5.65% en peso de qué? De cobre, y ocurre más o menos como unos 550, ¿no? Y de ahí para abajo la curva de solubilidad baja drásticamente, ¿no? Hasta decir que, bueno, a temperatura ambiente prácticamente es insoluble, ¿no? ¿Qué se esperaría al momento de enfriar una aleación que presenta solución sólida? Lo que pasaría es que primero se forma el líquido y la fase alfa, en esta zona bifásica del eutéctico, y luego ya cuando pasamos por la zona alfa está pura solución sólida. Esta es una solución sobresaturada, bueno, más bien saturada de quién? De cobre, ¿no? Es aluminio saturado de cobre, ¿no? Y cuando empieza a precipitar, lo ideal sería, bueno, que adentro de su interior, en lo más dentro de su ser, empezar a precipitar el teta, ¿no? Que sería la fase intermetálica de este lado. Lo que realmente sucede, bueno, que hay segregación, se segrega al borde de grano, como que la red cristalina del aluminio expulsa al cobre y lo manda al borde de grano, y esto es lo que se observa en la metalografía. Sería algo similar a un acero hipereutectoide, ¿no? Que las cementitas se ponen en los bordes de grano, una cosa por el estilo. Aquí la fase teta se va igual a los bordes de grano, ¿no? Y este es el clásico diagrama, y esta parte de solubilidad es la que va a permitir este endurecimiento por precipitación, ¿no? La idea es que estos precipitados se endurezcan el material, ¿no? Sí, básicamente.
Vamos a poner ahí más ideas, ¿no? Vamos a poner ahí... ah, más ideas, vamos a poner aquí. Rayos. Dice ahí, el fenómeno de insolubilidad permite el endurecimiento, ¿por qué? Por precipitación. Entonces necesitamos tener solubilidad de una sustancia en otra, o en una aleación, para poder llevar a cabo este proceso de endurecimiento por precipitación. Este tipo de tratamiento es muy utilizado en aleaciones no ferrosas comerciales. ¿Qué quiere decir? Que ustedes se van a dedicar a la metalurgia, seguramente se van a topar con un tratamiento por el estilo, ¿no? Si no es con aleaciones no ferrosas, como el aluminio, que también es muy comercial. Hay muchas industrias de aluminio en el mundo, ¿verdad? En México, etcétera. La segunda serían los aceros, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí estarían las dos aleaciones, digamos, comercialmente más importantes, con las que se hacen objetos metálicos. Y en esas dos se puede llevar a cabo el endurecimiento por precipitación, ¿no? Sí, vamos a poner ahí. ¿Qué otra cosa? ¿No? Vamos a poner ahí el tratamiento de endurecimiento por precipitación se lleva a cabo en dos etapas, ¿no? ¿Cuáles son esas dos etapas? La primera es el tratamiento de solubilización. Solubilización. Y el segundo se llama el envejecimiento como tal, ¿no? Ustedes lo van a escuchar en la industria, le llaman, vamos a hacerle un tratamiento de envejecimiento, ¿no? Y en realidad se están refiriendo a las dos juntas, ¿no? ¿Sí? Coloquialmente se dice, es una aleación que se puede envejecer. Pero bueno, nosotros acá de este lado le vamos a llamar que lleva dos etapas, ¿no? La solubilización y el envejecimiento, ¿no? Creo que Word no sabe qué es solubilización. Pero bueno, vamos a poner ahí, ok. La primera parte, ¿qué es el tratamiento de solubilización? Vamos a poner aquí. En esta etapa se calienta el material para llevar a cabo la solubilización y transformarlo todo, transformarlo todo en solución que sólida, ¿no? Sí, dígame. ¿Qué es una aleación? Es una mezcla de dos metales, ¿no? Y desde el punto de vista de estructura cristalina, ¿no? Y hay muchas formas de aleaciones. Hay aleaciones que tienen en su estructura cristalina dos fases, por ejemplo. La perlita, ¿no? Tiene ferrita y cementita y es un microconstituyente y eso forma una aleación. Lo que la gente coloquialmente le llama aleación, nosotros le llamamos microconstituyentes, fases, etcétera, ¿no? Dentro de un material hay una fase en específico que se llama solución sólida. ¿Cuál es una solución sólida? Aquella que puede albergar átomos ajenos en su estructura cristalina, que es casi pura. Entonces pensemos que es aluminio puro, yo le empiezo a cambiar algunos de los átomos por átomos de cobre. Eso es una aleación sólida. En cuanto yo le pongo demasiados átomos de cobre, precipita el cobre y ya me forma dos fases. ¿Sí? Esa sería la idea de ya no es una solución sólida, ya es un microconstituyente hecho de dos fases. ¿Sí? Solución sólida es, le voy agregando poco a poco cobre hasta donde aguante. ¿Sí? Como si fuera a echarle azúcar al agua, ¿no? Hasta que aguante y se empieza a precipitar, ¿no? Misma idea, ¿no? Pero esto es en sólido, ¿no? Entonces platicamos cuál es el primer tratamiento, solubilizarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se calienta el material y se lleva a cabo la solubilización, transformándolo todo a solución sólida. ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a calentar de aquí temperatura ambiente hacia arriba, ¿no? Y vamos a entrar a esta zona
y todo se va a convertir en alfa, ¿no? Le voy a poner ahí. En general, se requiere se requieren tratamientos con periodos cortos de tiempo. ¿A qué me refiero con cortos? Aproximadamente una hora. Voy a poner ahí una hora. Para llevar a cabo la solubilización. ¿Qué quiere decir? Que normalmente no duran mucho en llevar a cabo la transformación de fase a pura alfa, ¿no? Se solubiliza fácilmente, ¿no? Y una vez que ya está la solubilización, es decir, puede tardar de 1 a 5 horas, lo voy a poner aquí 1 a 5 horas, ¿no? Dependiendo de la pieza, dependiendo de la aleación, dependiendo de las características, ¿no? Y lo voy a poner aquí, se lleva a cabo la solubilización, posteriormente se enfría súbitamente para mantener la pieza con el elemento, perdón, mantener la pieza en solución sólida metaestable, ¿no? ¿Qué quiere decir? La pieza la vamos a enfriar, pero rápidamente, ¿no? Normalmente, ¿a qué me refiero? Pues un temple, ¿no? Un temple con agua, un temple con aceite, etcétera. Posteriormente se enfría súbitamente para mantener la pieza en solución sólida metaestable. Esta fase metaestable tardará en precipitar y transformarse en dos fases, ya que no hay temperatura suficiente para la difusión, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces voy a poner ahí una pequeña gráfica. Vamos a explicar qué sucede. Ajá. Acá. Ok, esto pasa si lo enfrío al equilibrio. Que si lo voy enfriando lentamente, ¿no? Si yo lo enfrío rápidamente me quedo con alfa metestable, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es como tener agua caliente, ¿verdad? Con mucho azúcar. Y la enfrío súbitamente y precipita, ¿no? Nosotros vemos que ahí en estado líquido es muy fácil precipitar, pero en la solución sólida los átomos se tienen que mover, tienen que difundir. Y eso es mucho más difícil. ¿Qué quiere decir? Que puede pasar una vida entera y todavía no difunden los átomos, ¿no? Hay mezclas, ¿verdad? Perdón. Hay soluciones sólidas que tardan mucho ¿cómo se llama? En precipitar, o podríamos decir que incluso nunca precipitan, si la dejo a temperatura ambiente. Y hay otras fases que lo hacen naturalmente. ¿Qué quiere decir? Lo dejo ahí después de unos 2 años, ya precipitó, ¿no? ¿Sí? Dependiendo de la aleación, dependiendo de los componentes de la mezcla, ¿no? No, si se enfría rápidamente y tenemos la fase metastable, esta puede precipitar en ¿qué? En mucho tiempo o puede nunca precipitar, ¿no? ¿Cuál ideal? No, no, no. Ya olvidémonos de que enfriarlo al equilibrio involucra estas dos, ¿no? Pensamos que el material va a estar en esta forma cuando yo hago el tratamiento de ¿qué? Solubilización. ¿Qué quiere decir? Lo llevo, lo solubilizo, hago alfa y luego lo enfrío rápidamente y me quedo con alfa.
es como hacer hielo, ¿verdad? Tomo un pedacito de hielo, perdón, agua, ¿no? La meto a un recipiente para hacer hielo, la meto al congelador, se hace el hielo, y luego tomo el hielo y lo saco aquí afuera, ¿no? Al sol. Y ya, ahí está el hielito. ¿Qué le va a pasar después de mucho tiempo? Se va a derretir. Así les va a pasar a estas piezas, nada más que en este caso es de precipitación la transformación. En vez de derretirse, se va a precipitar. Va a haber fases que van a tardar muchísimo tiempo o no precipitan, y va a haber unas que sí precipitan a temperatura ambiente. Sí, y eso es porque la difusión impide, ¿verdad?, el movimiento de los átomos en estado sólido. Es muy distinto cuando derrite uno un hielo, ¿no? Porque ahí sí se pasa a líquido, ¿no? Y el líquido se mueven más los átomos, ¿no? Vamos a poner ahí, número 2, ¿va? El segundo tratamiento es que envejecimiento, vamos a ponerle ahí. En esta etapa se promueve lentamente la formación de precipitados a partir de la fase metaestable. Le voy a poner aquí después de metaestable le voy a poner apellido, le voy a poner metaestable. ¿Cómo se llama una solución que tiene demasiado en su interior? ¿Sobre qué? ¿No? Entonces si quiere, le ponemos aquí la fase metaestable sobresaturada, ¿no? Igual acá, ¿no? A partir de la fase metaestable sobre qué? Vamos a poner aquí la formación de precipitados en el interior de la estructura cristalina aumenta las propiedades mecánicas del material, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y vamos a poner ahí vamos a poner aquí efecto o curva de precipitación. Vamos a poner aquí curva de precipitación. En general, vamos a poner aquí título 2. En general, la curva de precipitación se puede, como digamos, modelar utilizando el modelo de Abrami, ¿no? Y le vamos a poner aquí el modelo de Abrami a, sin embargo, las curvas presentan un desplazamiento hacia la derecha a este periodo donde, a pesar de estar a alta temperatura, no se muestran precipitados. Se llama incubación, ¿no? Sí, entonces hay un periodo de incubación y voy a explicar por qué se da ese periodo de incubación. Vamos a poner aquí el periodo de incubación.
se debe al tiempo que se tardan los precipitados en nuclear, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Este tiempo de incubación pues varía dependiendo de la aleación, varía dependiendo de la temperatura o la composición, pero en general la curva de Abrami se vería así, ¿no? Vamos a poner ahí la curva, algo así, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que aquí hay un desplazamiento, ¿no? Puede ser que el tiempo de incubación sea muy pequeño y luego ya empieza a presentar precipitados la mezcla hasta que ya llega al 100% de precipitados, ya no se modifica la microestructura de la pieza, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Mandé? Ah, la curva de Johnson-May y la de Abrami son la misma forma. Me refiero a... Son bueno, esta escala logarítmica, etcétera, la curva S famosa. Nada más que la forma de calcularlas pues es distinta, ¿no? Una tiene K por T a la ¿qué? A la N, menos K por T a la N, y otra tiene menos y una serie de factores por T a la cuarta, ¿no? Pero al final de cuentas es una exponencial con tiempo a la potencia de algo, ¿no? ¿Sí? Y vamos a poner ahí en cuanto a la velocidad de enfriamiento, perdón, la temperatura de envejecimiento, la velocidad de enfriamiento, la temperatura de envejecimiento con respecto al tiempo, se puede trazar un diagrama similar al que al TTT, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el diagrama similar al TTT? Vamos a ponerlo ahí. Este, ¿no? Y dice aquí, ok, lo que sucede es que, bueno, yo solubilizo, sería como austenizar, ¿verdad? En un TTT de acero. Aquí solubilizo, llevo a la fase alfa y luego hay una temperatura a la cual envejece rápidamente, ¿no? Y eso es porque hay mucha difusión y mucha nucleación. Por acá arriba hay mucha difusión pero poca nucleación. Y por acá abajo hay mucha ¿qué? No, a bajas temperaturas hay difusión. Mucha nucleación, ¿verdad? Más subenfriamiento, más nucleación, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Quieren que lo ponga ahí o se acuerdan de eso de los es pregunta de teoría de los TTTs, ¿no? ¿Por qué tiene forma de nariz, no? Ah, primer pregunta de teoría que hay que saber, ¿no? ¿Por qué el TTT tiene forma de nariz? Lo pongo aquí rápido, ¿no? En la parte superior de la nariz, creo que sí lo puse ahí en el de TTT, pero lo ponemos aquí otra vez. La temperatura es elevada y se promueve ¿quién? ¿La qué? La difusión, coma, pero la nucleación se desfavorece porque no hay ¿qué? Subenfriamiento, ¿no? Por otra parte, en la parte inferior de la nariz hay mucho sobreenfriamiento favoreciendo la nucleación, pero coma, pero no hay temperatura para qué? Para llevar a cabo la difusión, ¿no? Sí, dudas, preguntas, chicos. Entonces, básicamente es una transformación más que se puede analizar desde el punto de vista de qué? De Abrami, TTT, ¿qué otra cosa? No, se parece mucho a austenizar, ¿verdad?
y luego hacer vainita, ¿no? ¿Sí? Y luego hacer martencita y esas cosas, ¿no? El problema es que la transformación no es igual y vamos a ver ahorita por qué no es igual. Y bueno, vamos a poner aquí salto de página. Le vamos a poner aquí efecto en las propiedades mecánicas, ¿no? Vamos a poner aquí al transformar la fase metaestable sobresaturada y formar precipitados, la dureza y otras propiedades mecánicas aumentan le vamos a poner ahí si se sobrepasa el tratamiento de envejecimiento por un largo periodo de ¿qué? De tiempo, la dureza comienza a disminuir lentamente, ¿no? A esto se le conoce como sobreenvejecimiento, ¿no? Entonces vamos a poner ahí la caricatura, ¿no? Entonces se tiene ahí dureza. ¿Qué escala es esta? Es Rockwell, sí. 45T, así se llama la escala. Ahí ustedes cuando vayan allá al durómetro me dicen con qué identador, cuánta carga. Bueno, 45 newtons es la carga, por eso 45. Y T no me acuerdo si es por si es, ¿cómo se llama? Ah, con qué identadores, si es con el de diamante, etcétera. Y qué otra cosa, Ah, bueno, le hacen la prueba, es creo que superficial, que quiere decir la pueden hacer en láminas pequeñas. No tienen que hacerla en una pieza muy gruesa, pueden hacerla superficialmente. Y lo que van ahí graficando es la dureza, ¿no? Y verán que hay un tiempo máximo en el que se alcanza la máxima dureza. Y luego, ¿qué le pasa a la dureza? Otra vez empieza a ¿qué? A disminuir. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, primero se distorsiona la estructura cristalina. Se forma una serie de fenómenos por los precipitados. Pero después esos precipitados van a borde de grano. ¿Y qué le va pasando poco a poco? Van disminuyendo la dureza, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Pues básicamente es eso. Voy a poner ahí el efecto con la temperatura. Vamos a poner aquí los efectos más importantes. Sí, ya no sirve. Pues digamos que es menos útil, ¿no? Y digamos que habría que reemplazarlo, ¿no? Ahorita vamos a hablar de algunas de las cosas importantes, ¿no? ¿Qué efecto tienen algunas de las variables, ¿no? Tiempo, temperatura, etcétera. Habría que solubilizarlo otra vez, ¿no? Sí, claro, se puede volver a solubilizar y volver a endurecer, ¿no? Pero imagínense, baja el avión y lo calienta todo, ¿no? Y lo vuelve a subir a frío y otra vez, ¿no? No se puede andar haciendo eso, ¿no? Entonces, ¿qué se hace normalmente con este tipo de piezas? Se reemplazan, ¿no? Sí, clásico, la Fórmula 1 utiliza una pieza de aluminio envejecida para una carrera y así como salen de la carrera la tiran, ¿no? Ya, no sirve. Y la tienen que volver a hacer de cero, ¿no? Sí, obviamente se lleva a reciclaje, se refunde, se vuelve a hacer toda la pieza, se le quita impurezas o lo que sea y otra vez, ¿no? Esa sería la idea.
Algunos de los perfiles de aluminio están envejecidos, pero eso no quiere decir que se vayan a hacer blandos con el tiempo. Ahorita vamos a hablar por qué, ¿no? Cuándo sí, cuándo no. Vamos a poner aquí primero los efectos más importantes en la curva de envejecimiento son la temperatura y la composición, ¿no? Sale, vamos a poner ahí a mayor temperatura se alcanzará el máximo en las propiedades mecánicas en un menor tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Vamos a poner la caricatura. Ahí está, ¿no? Alta temperatura, 100 grados, ¿qué le pasa? Envejece y luego sobreenvejece, ¿no? Como en 2 horas, bueno, que son, es escala logarítmica, ¿no? Como en 5 horas ya empieza a sobreenvejecerse la pieza, ¿no? A 0 grados, pues puede tardar hasta cuánto tiempo, 100, 200 horas en empezar a envejecerse, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y en la otra que sería intermedia, ¿no? Ya se sobreenvejece a las 100, mientras que la otra apenas se va endureciendo, la otra ya está empezando a sobreenvejecerse, ¿no? Entonces ahí está el efecto, ¿no? Otra de las cosas que quiero que noten, voy a poner aquí, en general, se alcanzan mayores durezas o mayores propiedades mecánicas, mejor, si se lleva a cabo el envejecimiento a menor temperatura, ¿no? ¿Qué quiere decir? El máximo va a ser más alto, ¿verdad? Más alta la dureza, si lo enfrío más lento, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Pero entonces ya viene el hecho de costo-beneficio, ¿no? Sí, en la industria me dicen, ya quiero el producto, ya lo quiero terminado. Sí, ok. Espérame 45 días porque está envejeciendo, ahí está en la bodega, ¿no? Se va a quedar 45 días ahí calientito a 200 grados, ¿no? ¿Sería viable? No, pues no. Mejor sube la temperatura y envejecelo ya porque ya lo necesitamos, ¿no? Para la producción. Entonces ahí sería, no va a alcanzar las mismas propiedades porque lo voy a envejecer rápidamente, pero bueno, es el costo-beneficio, ¿no? Ahí tendría que ser un balance, ¿no? Ah, claro, claro. Esta de aquí, esta curva, ¿verdad? De envejecimiento tiene que ver con los precipitados y sería una curva tipo que, así, ¿no? Tipo que, Abrami, ¿no? Donde yo estaría observando cero precipitados y 100% precipitados. Cuando llego al 100% de precipitados ya voy a empezar el sobreenvejecimiento, ¿no? Cuando tengo 0% de precipitados y en esta incubación es donde empieza el endurecimiento, ¿no? Directamente una relación entre esta y la dureza, pues no la hay. Eso sí, no la hay. Ahorita vamos a explicar de dónde sale la dureza, ¿no? O sea, por qué se forma, no sé por qué aquí un salto de página. Bueno, directamente los precipitados, relacionarlos con la dureza sería un error, porque van ocurriendo una serie de fenómenos en su interior, ¿no? O sea, no nada más se forma un precipitado, ahorita vamos a ver. Pero bueno, en general tiene forma de curva S, ¿no? Cuando formo los precipitados totalmente, entonces ya empieza sobre qué, a sobreenvejecerse, ¿no? Sí, empíricamente esto es lo que se hace en la industria, ¿no? Van y miden durezas a distintos tiempos y van viendo cómo se va sobreenvejeciendo y consideran qué conviene más, ¿no? Hacer un tratamiento más largo para alcanzar mayor dureza o hacer un tratamiento más corto en menor tiempo, ¿no? Y envejecerlas, ¿no? ¿Qué otra cosa vamos a poner por ahí? Vamos a poner otra grafiquita de propiedades mecánicas. La voy a poner aquí al lado.
a hacer más chica. Es igual otra, ¿no? De distintos tratamientos y sus propiedades mecánicas. Verán que a mayor tiempo, o sea, tarda más el tratamiento, es porque lo dejo a menor temperatura, ¿no? 500, 450. Voy bajando la temperatura y ¿qué le pasa al tratamiento en general? Tarda más, ¿no? Si bajo la temperatura, tarda más tiempo en sobreenvejecerse, ¿no? ¿Y qué otra cosa pueden observar aquí? Que el máximo cada vez va siendo más alto, ¿no? Esa es la tendencia general, ¿no? Mientras más largo haga el tratamiento, y vean que este desplazamiento sería el tiempo de incubación, ¿no? El desplazamiento que hay de aquí a acá, ¿no? Y luego ya empieza a envejecerse, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ah, perfecto. ¿Dudas, preguntas hasta ahí, chicos? ¿No? Todo muy tranquilo, ¿no? Y vamos a poner ahí efecto de la soldadura, ¿no? En aleaciones con endurecimiento, ¿no? ¿Y qué le pasa a una pieza cuando se le aplica soldadura y está fabricada con un método de envejecimiento? Bueno, de endurecimiento por precipitación. Eso es lo que le pasa, ¿no? Normalmente aquí estaría observando los precipitados ya formados de quién, alfa y prima. Y cuando yo aplico la soldadura, lo que le va a suceder es que va a formar una gama de precipitados aquí. Y esta sería la fase más dura, ¿no? Y por supuesto esta parte poco a poco se va a ir que sobreenvejeciendo. Mientras que esta de aquí sería como la solución que sólida, ¿no? Entonces va a haber una zona totalmente afectada por la soldadura. Esta zona afectada por la soldadura pues va a tener distintas propiedades mecánicas y normalmente es aquí donde fractura el material, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado también, así como en los aceros, ¿no? Que ahí ocurre una transformación de vainita, martensita, etcétera. También las aleaciones que están que endurecidas por precipitación también les ocurre una serie de fenómenos alrededor de la soldadura. ¿Qué quiere decir? Se va a sobreenvejecer una parte, ¿qué le va a pasar a la otra parte? Se va a formar solución sólida con precipitado al equilibrio, ¿no? Porque está muy caliente, se enfría lentamente. Entonces una zona blanda, luego una zona dura y luego la zona del material ya como tal, ¿no? Tres diferentes durezas cerca de la zona de, ¿cómo se llama? De soldadura, ¿no? Entonces tendríamos que tener ahí igual cuidado, ¿no? En la soldadura luego es muy fácil decir, ah, pues sóldalo, ¿no? Ya no queda igual el material, a eso me refiero, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en en un material con tratamiento de endurecimiento tratamiento de endurecimiento por precipitación. Ocurre, lo vamos a poner aquí, ocurre una zona afectada térmicamente debido a la unión con soldadura, ¿no? En esta zona afectada térmicamente habrá precipitados al equilibrio, ¿no? Y precipitados sobreenvejecidos, ¿no? Sí, básicamente eso es lo que habría que cuidar, ¿no? Que va a haber zonas muy blandas, pero ¿por qué son blandas? Por la presencia de precipitados al equilibrio, ¿no? Se mantiene caliente la soldadura y en esa zona logra precipitar lentamente la fase que no queremos, ¿no? La fase teta, ¿no?
y esta mezcla pues nos hace blando el material. ¿Qué pasa con la otra zona? Pues esos son los precipitados normales de un envejecimiento y voy a formar precipitados sobreenvejecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque los calenté un tiempo considerable por la soldadura y esta parte se va a sobreenvejecer, ¿no? Entonces toda esta zona queda afectada con baja dureza, ya sea por los precipitados al equilibrio o ya sea porque está sobreenvejecida. La zona cercana a soldadura va a quedar pues mermada, ¿no? En sus propiedades mecánicas. Bueno, vamos a pasar rapidísimo ahí. Entonces las que vamos a ver a detalle son aleaciones de aluminio. Va a ser un mini curso de endurecimiento de aluminio y listo. Vamos a poner aquí endurecimiento por precipitación en aluminios, ¿no? ¿Qué le pasa a los aluminios? Y luego vamos a ver los de los aceros y ya con eso se van a dar una idea más o menos de lo que pasa, ¿no? Ahí vamos a poner, déjenme poner la caricatura. En las aleaciones de aluminio, no sé qué puse ahí, aleaciones, ¿no? De aluminio comerciales, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí, comerciales. Muy importante lo de comerciales, ¿por qué? Porque se venden mucho, ¿verdad? Estamos diciendo, hay mucho aluminio que se le hace esto, ¿no? Se lleva a cabo el endurecimiento por precipitación. Utilizando, ¿qué? Cobre, ¿no? Y voy a poner ahí, entonces, el tratamiento normal que se lleva a cabo del diagrama de fases aluminio-cobre. Y es esta parte, ¿no? La primera parte pues, sería hacer la solubilización, ¿no? Tratamiento de solubilización. Luego se hace el ¿qué? El temple. Más o menos a qué temperatura se templa, como a 80, ¿no? 50 grados. Y luego se sube a 150 más o menos. Y ahí se hace el proceso de envejecido, ¿no? Y obviamente hay que cuidar cuánto tiempo se deja a 150 grados para envejecerlo, ¿no? Básicamente esas son las tres temperaturas, ¿no? Se lleva como a 500, ¿qué? 550 para obtener el máximo de ¿qué? De solubilidad. De ahí se enfría rápidamente y luego se calienta como a 100, 150, ¿no? ¿Sí? Y tecnología pura, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Ok, sí, si no uno no enfría rápidamente, ¿qué es lo que va a formar? Precipitados con teta, ¿no? Al equilibrio, ¿no? Y ya los vimos, se forman en el borde de grano y bajas propiedades mecánicas, ¿no? ¿Sí? Los precipitados que a nosotros nos interesan son estos, ¿no? Pequeños en el interior de la solución sólida metestable alfa, ¿no? Porque son los que realmente endurecen el material. Los que se forman en las orillas, en forma de equilibrio, etcétera, o los sobreenvejecidos ya no nos interesan, ¿no? Porque esos no endurecen el material, ¿no? Tenemos que ir frío primero y luego calentar un poco, ¿no? Sí, no es de un solo paso, ni modo. Así es esto. Y voy a poner ahí, durante la etapa de envejecimiento, se llevan a cabo diversas transformaciones para dar lugar a precipitados dentro de la estructura cristalina, ¿no? Y voy a poner ahí qué transformaciones se llevan a cabo en los aluminios. Voy a poner las primeras así todas. Este es como el código de barras, ¿no? De lo que sucede. La fase metestable se llama alfa 0, ¿no? De ahí se forma alfa 1
con algo que se conocen como las zonas GP, ¿no? Gournier-Preston, ahorita platicamos qué son esas zonas. De ahí se forma un segundo precipitado que se llama el precipitado teta biprima, ¿no? Con alfa 2, que sería otra fase. Todas estas alfas, ¿verdad? Son ¿qué? Solución sólida del aluminio, ¿no? Tienen aluminio con cobre, ¿no? Y luego se sigue formando y se transforma a otro precipitado que es el teta prima y luego el teta, ¿no? Entonces van zonas GP, teta biprima, teta prima y teta, ¿no? Teta es el final al que queremos llegar, ¿no? ¿Se acuerdan el diagrama de aluminios? ¿Cómo era el diagrama de aluminios? Me lo voy a poner por acá también. ¿Cuál es el diagrama de aluminio? Era este, ¿no? Esta es la fase estable, ¿no? Teta, el intermetálico. Y lo que vamos a hacer es llegar hasta allá, ¿no? Vamos a llegar hasta allá, poco a poco durante el envejecimiento, ¿no? Y lo voy a poner así, ¿no? Déjeme poner la gráfica, la caricatura. ¿Dónde está? GP, ahorita vamos a hablar de las zonas GP. Pero bueno, vamos a poner ahí la caricatura, ¿no? Ah, ¿dónde está? Aquí está. Algo así le va pasando al material, ¿no? En cuanto a sus propiedades mecánicas, las zonas GP son las que empiezan a endurecer el material y algunas zonas GP son el periodo de incubación, ¿no? De los precipitados. Entonces las zonas GP son la primera etapa del envejecimiento y es donde se incuba, ¿verdad? El precipitado. Y algunas de las zonas GP endurecen el material, ¿no? Y luego llega la teta biprima, ¿no? Creo que aquí nada más está la teta prima. Pero en esta zona de rampa de subida, ¿verdad? Se forma la teta biprima, luego la teta ¿qué? Prima. Y justo cuando ya se forma el precipitado teta, ¿qué le va a pasar a la dureza? O a todas las propiedades mecánicas, empieza a bajar. Lo que decíamos, ¿no? ¿Sí? Siempre que ya llegamos al precipitado, al equilibrio, ¿qué le va a pasar al material? Se sobreenvejece y bajan las propiedades mecánicas, ¿no? ¿Sí? Otra curva, vamos a poner ahí otra curva, otra caricatura. Por ahí tengo. Esta, ¿no? Ay, si quieren pongo aquí explicación, ¿no? Las zonas GP se conocen, le voy a poner aquí su nombre, se llaman Guinier y Preston, déjeme ver si lo escribí bien. Sí, Guinier Preston, ¿no? Vamos a poner las zonas GP, Guinier, Preston son la deformación de la red cristalina de la solución que sólida, ¿no? ¿Sí? Se deforma la red cristalina, la voy a poner ahí. Y esta deformación endurece el material, ¿no? También lo voy a poner aquí también. Forman parte de la etapa de incubación, ¿no? Entonces, ¿quién se forma en la etapa de incubación? Las zonas GP, ¿no? ¿Sí? Para fines prácticos. Durante la etapa de incubación, donde todavía no se ven precipitados, es como la etapa de ¿qué? Recuperación, ¿no? ¿Se acuerdan? Había recuperación, recristalización y crecimiento de grano. Y en la de recuperación no veíamos nada, ¿no? Es decir, ponemos temperatura y tiempo y parece que el material sigue igual, ¿no? Y luego de repente todo se empieza a mover, ¿no? ¿Por qué ya se recristaliza el material? Aquí es igual, ¿no? Pongo el material a envejecerse y la primera parte es la incubación. ¿Y qué es la incubación? Se forman estas zonas que son las zonas que GP, ¿no? Ahí está la caricatura, ¿no? En las zonas GP esto le pasa a la red cristalina, ¿no? Sí, voy a poner ahí, esa sería la caricatura en ¿cómo se llama?
en bolitas y palitos, ¿verdad? Y esta sería la caricatura en el microscopio de transmisión, ¿no? Y ahorita vamos a platicar que esas solamente se ven en el microscopio de transmisión. ¿Dónde están las zonas GP? Son todos los huequitos que se ven ahí, ¿no? Todos los huequitos que se ven ahí son las zonas GP. Son zonas como esta, ¿verdad? En donde los átomos de cobre distorsionan la red cristalina y lo que se ve realmente oscuro es una distorsión de la red cristalina. Y solamente se ve a muy, muy altos aumentos. ¿Microscopio de qué? Transmisión. Hay que hacer una lámina de aluminio ultra delgada, ¿verdad? Y hacerle pasar unas de electrones y ver las zonas GP, ¿no? Ya, entonces la gente que hizo eso, por eso le pusieron su nombre, ¿no? Gurnier y Preston, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vamos a ponerle ahí. Estas zonas GP solo se pueden ver en el microscopio de qué? Electrónico de transmisión. A muy altos aumentos, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y son estos circulitos que se ven ahí, ¿no? Todos los circulitos son distorsión de la red cristalina, ¿no? Entonces luego sucede, ¿verdad? Que van ahí al laboratorio, hacen su procedimiento de envejecimiento y dicen, yo ahí las veo, ¿no? Las zonas GP. Claramente se ve ahí la zona GP. No, no es cierto, ¿verdad? No se ve en el microscopio óptico. Seguro que no. Lo que se va a ver, lo que empiezan a ver, se va a ver muy similar los precipitados de qué? De cobre, pero en un microscopio óptico. Ahí sí se ven parecidos, ¿no? Entonces vamos a poner las caricaturas, ¿no? Entonces lo voy a poner ahí. Posteriormente se observan precipitados de quién? ¿Cómo se llaman las fases? Teta qué? Teta biprima, ¿no? Primero. Coma teta qué? Teta prima. Y teta finalmente, ¿no? Gradualmente, ¿no? Y vamos a poner ahí la caricatura de cómo se ven las microestructuras, ¿no? Esas serían las microestructuras, ¿no? Va de A, B, C y qué. Y de esas también son altos aumentos, pero todavía ya no son con el microscopio de qué? De transmisión, ¿no? Ya se pueden ver en un microscopio óptico. Sería el A, ¿verdad? Empiezan a formarse las zonas que teta biprima, poco a poco se van distorsionando hasta formar los precipitados grandes, ¿no? Inmersos en la fase alfa, ¿no? Sí, se van llamando teta biprima, aquí ya es una mezcla, ¿no? Y ya poco a poco, estos precipitados grandes, ¿verdad? Son al equilibrio, ¿no? Que serían los precipitados ya de teta, ¿no? Sí, y se fijan ahí por ahí un borde de grano, ya se empieza a ver bordes de grano y ahí se precipitan más incluso los precipitados de cobre, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Otra de las cosas, ahí voy a poner también la caricatura, otra de las cosas que sucede es esto, ¿no? Con la dureza. Lo que hablábamos, ¿no? Las zonas GP normalmente son el periodo de incubación y también se forman en la primera parte. Luego el precipitado teta biprima sí endurece el material. Y conforme va trazando teta prima o teta, ya empieza a qué le va pasando a la dureza. Va disminuyendo, ¿no? Sí, teta normalmente ya es el precipitado al equilibrio, es el que no se necesita, ¿no? El tratamiento de enfriarlo rápidamente es para hacer el tratamiento de envejecimiento y llegar a estas fases metestables y estos precipitados extraños, ¿no? Que suceden dentro de las aleaciones, ¿no? Le voy a poner aquí algunas aleaciones de aluminio pueden precipitar, pueden formar, perdón, formar zonas que
GP, ¿no? Zonas GP. Uy, no sé qué dice. Zonas GP. A temperatura ambiente. A esto se le conoce como ¿qué? Como envejecimiento en frío, ¿no? Las piezas envejecidas en frío, lo vamos a poner aquí, las piezas pueden, más bien aumentan su dureza, ¿no? Aumentan sus propiedades mecánicas con el tiempo, ¿no? Y no forman precipitados. No forman precipitados, por lo cual normalmente no se sobreenvejece, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muchas piezas de aluminio lo que hacen es no hacerles el tratamiento de envejecimiento, las envejecen en frío. ¿Qué es envejecerlas en frío? Las dejan en el stock un mes y en lo que las venden otro mes y en lo que llegan al usuario final otro mes, ¿no? Ya en lo que llega al cancel de aluminio, ya el aluminero lo corta y se los pone en la ventana, ya para entonces ya se envejeció naturalmente o en frío. ¿Qué quiere decir? Que la pieza ya tiene la dureza final de trabajo, ¿no? ¿Qué se formó ahí? Estos precipitados ya no se forman, solamente se forman las zonas que GP, ¿no? ¿Sí? Con eso se quedó, se distorsiona la red cristalina y con eso es más que suficiente para tener la dureza del material, ¿no? Ah, déjeme ver qué más. Ok, creo que es todo lo que vamos a poner ahí. Y vamos a poner ahí rapidísimo, vamos a terminar nada más el tema con el envejecimiento de aceros, ¿no? Endurecimiento. Ah, perdón, me faltó aquí. Sorry, sorry. Esta gráfica, explicarla, ¿no? ¿Qué es esta gráfica, chicos? ¿Qué se grafica temperatura contra el logaritmo de tiempo? Temperatura y logaritmo de tiempo y tiene forma de nariz. Los TTT, ¿no? Así lo voy a poner aquí. Todas, todas o todos los precipitados de, de la aleación aluminio-cobre, ¿no? Se pueden graficar en un diagrama. ¿Cuál? TTT, ¿no? ¿Sí? Y entonces habría un inicio de formación de zonas GP y fin de la transformación GP, ¿no? Y arranca luego, ¿quién? Teta biprima, ¿no? Y luego aparece teta prima y teta. Por supuesto, para medir las zonas GP, ¿qué van a tener que hacer? Microscopio de transmisión, ¿no? Sí, hay, ¿no? Toda la araña. Y entonces ya sacan constantes de Abraham y todo el asunto, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y de ahí lo que vimos, ¿no? Si son reacciones en cadena, pues habría que poner método de Euler, ¿no? Lo que vimos la clase pasada, ¿no? Sí, ahí aplica todo. Si no se acuerdan, pues ya, una pena. Ahí ven el video y se divierte, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Envejecimiento por... ¿Lo puse acá arriba? No, ya no. Rayos, lo borré. Bueno, vamos a ver lo de aceros. Y vamos a platicar que esta es otra tecnología de aceros, ¿no? Me refiero a que normalmente, ¿qué se hace en un acero?
Vamos a poner aquí normalmente en un acero en el cual se requieren que altas propiedades mecánicas, se busca obtener que martensita, ¿no? Con un alto contenido de ¿quién? De carbono, ¿no? Y eso lo vimos, ¿no? La martensita depende mucho del contenido de carbono, ¿no? Si yo tengo poco contenido de carbono, jamás en mi vida se va a formar martensita, ¿no? ¿Sí o no? Y si yo tengo un buen contenido de carbono, entonces formo una buena martensita y genero dureza, ¿no? En una pieza de acero con bajo contenido de carbono, se busca formar precipitados de ferrita, ¿no? Perdón, ¿de quién? Perdón, precipitados de carbono en la ferrita, ¿no? Para esto se utilizan diversos elementos aleantes en bajas cantidades, ¿no? ¿A qué me refiero? Vamos a estar, o sea, cuando estamos intentando envejecer, tampoco entiende aleantes, ¿no? Pues este Word no entiende nada, ¿no? Vamos a estar utilizando aceros de bajo carbono para llevar a cabo el endurecimiento por precipitación. Entonces imagínense, esta es la curva de ferrita, ¿verdad? Esta es la curva de ferrita. Ustedes ya conocen el diagrama hierro-carbono. Y verán que, bueno, lo que van a intentar hacer es más o menos llevarlo a qué temperatura, como a 650. Y voy a poner ahí, al momento de entrar a 650 empiezan a sobrepasar la curva de solubilidad de carbono, ¿no? Aquí está ferrita. Y le voy a poner aquí al calentar un acero de bajo carbono. Aumenta la solubilidad, muy bien. ¿De quién? De ferrita, ¿no? Aumenta la solubilidad de ferrita. Y al estar en contacto con la cementita, disuelve ¿qué? Carbono en su interior, ¿no? Sí, de hecho la perlita está ahí, ¿no? La perlita sí es un acero hipoprotector, seguro tenemos perlita y mucha ferrita, ¿no? La cementita que está, si quieren lo pongo aquí, ¿no? Que está en contacto con la cementita dentro de quién? De la perlita, ¿no? Aquí le pongo entre comillas, ¿no? Dentro de la perlita. Entonces, la ferrita está en contacto con la cementita. Esa cementita está dentro de quién? De la perlita. Y esta ferrita disuelve ¿qué? Carbono. A ver, déjenme ver si se entiende, ¿no? Al calentar un acero de bajo carbono, aumenta la solubilidad de ferrita. Y al estar en contacto con cementita, le voy a poner aquí, no creo que comillas no queda entre paréntesis, ¿no? Sí, dentro de la perlita. Disuelve carbono en su ¿qué? En su interior, ¿no? ¿Sí? La ferrita disuelve carbono en su interior, ¿no? Y le voy a poner ahí, al templarse, no se forma, ¿qué? Martensita. Porque es bajo carbono, muy bien, ¿verdad? Es bajo carbono, ¿no? No se forma martensita, pero ¿qué? Se puede llevar a cabo, ¿qué? Un tratamiento, ¿qué tema estamos viendo? Muy bien, un tratamiento de envejecimiento, ¿no? Para aumentar sus propiedades mecánicas. ¿Sí? ¿Tiene sentido?
Entonces todo el mundo dice, hay una martencita y la revengo. ¿Y es por qué? No sé, va, es la receta. Y si es un acero de bajo carbono, también hazle lo mismo, ¿no? Lo templas y revenido. No, eso no se llama temple y revenido, se llama ¿qué? Precipitación y envejecimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y hay que cuidar, es muy diferente, ¿no? Porque la martita revenida lo único que hace uno es liberar esfuerzos, ¿no? Sus propiedades mecánicas bajan muy poco. Pero en esta sería al revés, ¿no? Cuando lo caliento, en vez de bajar las propiedades mecánicas de la marte, se suben un poquito, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces vamos a ponerla ahí. Pero se puede llevar a cabo un tratamiento de endurecimiento por precipitación, ¿no? Entonces ya esa es como la pequeña introducción a su curso de qué, tratamientos térmicos, ¿no? Si es un acero de bajo carbono, ¿qué hago? Templo y qué, y endurezco, envejezco, ¿no? Si es un acero de alto carbono, templo y revengo, ¿no? En una mucha dureza y le bajo la dureza un poquito, y en otra baja dureza cuando lo templo y luego le subo las propiedades mecánicas con el envejecimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hay que cuidar en estos de bajo carbono? Que no se sobreenvejezcan, ¿no? Las propiedades otra vez van para abajo, ¿no? Otra vez van para abajo, ¿no? Entonces tengo que cuidar el tiempo y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, son de las cosas que habría que cuidar. Lo voy a dejar así. Creo que no hay más que decir del envejecimiento por precipitación en envejecimiento. Es endurecimiento, ¿no? Por precipitación de acero. Y este es el último tema, ¿no? Entonces, para esto, bueno, pues todo como se trata igual con curvas TTT y Abrami, etcétera, pues no lo vamos a ver a detalle porque ya vimos curvas TTT y Abrami a detalle, ¿no? Pero es la misma historia, ¿no? Si ustedes están en una industria y están haciendo envejecimiento, estarían haciendo una curva como cuál, como estas, ¿no? De dureza contra el tiempo, y ustedes estarían viendo este tipo de comportamiento y ya saben qué se está formando dentro del material. Y por supuesto, si ya se van a algo más teórico, pues tendrían que hacer microestructuras y medir cantidades de precipitados, ¿no? Zonas GP, etcétera, y hacer sus curvas S, ¿no? Como estas. Curvas A, ¿como cuáles? Como estas, ¿no? Curvas S de Abrami, miden K y N y pueden ver qué se va formando en el interior del sistema, ¿no? ¿Dudas, preguntas, chicos? No, ninguna. Bueno, vamos al break y regresando hacemos ejercicios. Pongo los ejercicios. Si quieren los hacemos aquí, si quieren los hacen en su casa. No, los hacemos aquí y ya vamos entonces al final, ¿no?